Aleluya. Dice su palabra que bienaventurados somos porque aún sin verlo creemos que Él existe. Amén. En esta noche vamos a alabar a Dios y a decirle que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él. Casa de Dios,
estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tomaré tu mano, seguro yo voy a estar guía mis caminos, porque mis pasos no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tomaré tu mano, seguro yo voy a estar, guía mis caminos, porque mis pasos no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, porque mis pasos no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, porque mis pasos no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, porque mis pasos no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, porque mis pasos no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe
levantamos, Dios, en esta noche nuestras manos, Dios, exaltando tu santo nombre, Cristo bendito. Señor, disponiendo, Dios, nuestras vidas, Dios, en esta noche para que seas tú, Señor, llenándola, Señor, y llevándote, Dios, toda carga, Dios, en esta noche, Dios, todo aquello, Señor, que aflige, Dios, nuestras vidas, Dios. Padre, en tus manos, Dios, nos abandonamos, Cristo bendito, para que seas tú tocándola, Dios, llevándose, Señor, toda aflicción de nuestras vidas, Cristo bendito. Señor, porque tú eres grande, porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Y estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte. Quita las sendas que me han cegado y abre mis ojos. Yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me habla a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte. Quita las sendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar
Señor. Queremos experimentar tu presencia, Señor. Queremos contemplar, Señor, cómo tú, Señor, nos amas. Ven, Señor, ven, mi Rey. Ven y abre nuestros ojos y enséñanos a adorar, porque aquí corremos hoy, aquí iremos hoy, aquí correremos. Si solo tú me puedes levantar, solo tú me puedes restaurar, solo tú me puedes mostrar el camino, la verdad y la vida. Ese eres tú, ese eres tú. A ti adoramos, a ti te adoramos. Porque en esa cruz moriste por mí, por cada uno de los que estamos adorándote, exaltando. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 4, versículo 4. Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Este texto que hemos leído tantas ocasiones y que preparando este sencillo pensamiento, volví a tomarlo y a encontrar por qué, a llevarme a meditar por qué Dios le agradó la ofrenda de Abel. ¿Qué encontró Dios en esa ofrenda? ¿Qué le agradó a Dios? Él encontró que esta ofrenda iba acompañada de amor, de sinceridad, honestidad, de todas estas cosas que a Dios le agradan. ¿Y qué encontró en la ofrenda de Abel? De Caín, ¿qué encontró? Todo aquello que salía de esa maldad que había en el corazón de aquel hombre. Me llevaba a pensar que a veces nosotros ofrendamos sin detenernos a pensar qué cosa habrá de pronto, qué habrá de pronto en nuestro corazón que no permita que esa ofrenda le agrade al Señor. Pero yo sé que todos en esta noche estamos preparados con ese corazón agradecido, con ese corazón deseoso de participar en esta adoración para el Señor. Entonces, así, dispuestos todos nuestros corazones, vamos a estar orando y vamos a ofrendar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, mi Dios, por permitirnos, Señor, este privilegio en esta noche, Señor, de ofrendar.
Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que pueden hacerlo, y por quienes no pueden hacerlo, Señor, también te doy muchas gracias, porque sé que vas a estar abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendiciones sobre cada uno hasta que sobreabunden. Dios eterno, te ruego, Dios mío, que bendigas cada una de las empresas, de las microempresas, de los trabajos de mis hermanos, y que cada una de los proyectos y que cada una de sus peticiones que tienen delante de ti sean respondidas, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y gozosos, Señor, y agradecidos contigo, te bendecimos en esta noche por medio de estas ofrendas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos pasar, mis hermanos, por el alcohol. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Damos muchas gracias por estos momentos, por la sabiduría, la ciencia y el entendimiento que tú nos das para recibir esta palabra preciosa, el consejo que viene de parte tuya para nuestra vida. Queremos agradecer por tus cuidados y por seguirnos edificando cada día en el conocimiento hacia lo tuyo. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias, Padre, por cada vida que con esfuerzo, Señor, se sigue acercando más a ti, y al encontrarse en tus brazos haya descanso su corazón, haya descanso su vida. Muchas gracias, mi buen Dios. Gracias, Señor, por esta vasija de barro que tomas en tus manos de una manera especial para transmitir esta palabra, recordándonos los propósitos tuyos y llevándonos, Señor, a obedecer en ella. Muchas gracias, mi Jesús. Amén. Agradezco a Dios por la vida de ustedes, amada Iglesia de Jesucristo, en este ministerio R&B. El Señor les bendiga ricamente. También a cada persona que nos acompaña a través de las redes sociales, un fuerte abrazo, y nos sentimos bendecidos por el Dios del cielo al saber que ustedes también sacan de su tiempo para estar unidos, y que esta palabra haya cabida en sus corazones y les bendiga en gran manera. Sin más, voy a invitar en esta noche a nuestro amado Edwin, quien ya sabe pertenece al equipo de trabajo, pero es esta noche la persona escogida y bendecida para bendecir nuestras vidas. Dios los bendiga, iglesia, en esta noche. ¿Cuántos están gozosos? ¿Y cuántos no? Aleluya. Es un gran motivo poder hoy compartir el mensaje de parte de Dios.
Y quiero en esta noche que usted levante ahí sus espadas. El que no la tenga digital también, no hay problema. Todos, ¿cierto? Y gracias. ¿Y por qué le digo que lo invito a que la levante? Porque no sé si para usted fue una experiencia todos estos días en que no pudimos contar aquí con esta ayuda audiovisual, ¿cierto? Creo que fue una lección también, porque entendemos la importancia de que cuando venimos a la casa de Dios debemos venir armados, ¿cierto? Y en esta noche hemos venido tratando un tema bien interesante, no sé si para usted lo ha sido, y espero que después de la predicación igual del día domingo, usted y yo nos hayamos cuestionado bastante acerca de esa importancia de estudiar la palabra, ¿cierto? Porque en ocasiones pueda que tú y yo llevemos como iglesia un buen tiempo, pero aún en este tipo de predicaciones como la del domingo, podemos entender que nos falta bastante, ¿cierto? Nos falta bastante entrar allí en el secreto y poder escuchar ese mensaje que viene de parte de Dios. Y por eso en esta noche, ya durante el mes de octubre, hace 8 días nuestra hermana Lili compartía unos puntos importantes por los cuales usted y yo no debemos dormir, ¿cierto? ¿Y qué nos llevaban a ese adormecimiento espiritual? Y en esta noche no va a ser la excepción que hablemos del tema, porque así como para mi vida, espero que para la suya en esta noche como iglesia y los que están unidos allí en redes sociales, este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón llegue a nuestras vidas y se haga esta pregunta que es el título del mensaje: ¿una siesta espiritual o manos a la obra? ¿Una siesta espiritual o manos a la obra? Perdón. Listo. Bueno, quiero que vayamos a la palabra. Libro de Ageo, capítulo número 1. Libro de Ageo, capítulo número 1. Y en esta noche vamos a estudiar un poco de la palabra. ¿A cuántos nos gusta estudiar de la palabra? Y en esta noche que estamos todo este grupo de servidores, desafortunadamente, debo decirlo, no tenemos ni uno entre nosotros, ni uno nuevito, dice nuestra pastora. Pero también es un momento especial porque usted como servidor se va a hacer una pregunta, esa pregunta que les formulaba al inicio, y a través del estudio que vamos a hacer del libro de Ageo, que no sé si usted ha tenido oportunidad de leerlo, a ver, ¿cuántos capítulos tiene? Si mira la Biblia. Uy, rápidamente allí hubo la respuesta, ¿cierto? Sencillos, entre comillas, 2 capítulos. No le tardarán más de, si los quiere leer a ojo rápido, no le tardará más de, no sé, 5 minutos, pongamos un tiempo exagerado. Y si se va a encontrar con algo en esta noche, que la invitación es para que al final de este mensaje, usted y yo, podamos seguir caminando y tomando una decisión. O seguimos en la siesta espiritual que quizás podamos estar, si usted no está pasando por ello, gloria a Dios. O definitivamente tomamos una decisión como lo hizo allí el profeta Ageo, y habló a todos ellos dándoles una instrucción, que es la que quiero en esta noche en el amor del Señor, que sea la instrucción para su vida y para mi vida, lógicamente. Y voy a la palabra allí y dice el capítulo 1, versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
hágase esa pregunta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre ¿qué? Sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y ser glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y en esta noche lo voy a poner un poquito en contexto. ¿Qué pasaba allí con el profeta Ageo? Si a usted le gusta la historia, espero que sí, porque aprendíamos también el domingo que si no entendemos el contexto en el cual estamos analizando, podemos leer un texto más y podemos decir, bueno, sí, el Señor va a venir y va a soplar y todo va a caer, pero ¿qué pasaba antes de? Cuenta la historia que el profeta Ageo, cuando llegó a este tiempo, más o menos allá como el 580 antes de Cristo, sus sucesores, Nehemías y Zorobabel, tuvieron una gran responsabilidad. ¿Y cuál fue la responsabilidad? La reconstrucción del templo. Venían después de que todos sus vecinos, para no llevarlo un poco a un contexto más enredado, todos sus vecinos, ellos se habían prometido reconstruir el templo, y cada vez que empezaban a intentarlo, llegaba el Sanballat y llegaba el Tobías. ¿Y qué pasaba? Entraba el desánimo, entraba la pereza, entraba el decaimiento espiritual. Y estos tres hombres me impactan porque en el libro de Ageo, el llamado que hace de parte de Dios es a estos tres hombres a decirles: oiga, han pasado, y esta cifra me parece interesante, 18 años. Tardó en que iniciaran la construcción del templo y que finalmente llegaran a este punto donde el profeta Ageo les decía: hemos llegado hasta aquí y aún ustedes siguen en sus casas enmaderadas. Y usted va a decir: hermano, pero venga, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo en este mes? Y es que la casa enmaderada no solamente es este templo. La primera casa enmaderada que tenemos es nuestra propia vida. Y cuando no entendemos realmente que somos bastante egoístas, al buscar primeramente nuestros beneficios, ¿estoy bien? Quizás no tan bien. Y nos convertimos en algo egocéntricos al no buscar primeramente lo que llamaba aquí el profeta Ageo. ¿Qué pasa en el contexto? Pasaron esos 18 años y llegaron a este punto, y me llama mucho la atención que le invito para que usted tenga la oportunidad en casa de leer estos 2 capítulos completos, y en resumen se los voy a hablar en cuatro divisiones. El capítulo 1 del versículo 1 al 15 me llama mucho la atención porque Ageo se enfoca en decirle a su pueblo: ¿aún vas a seguir en esas casas construyéndolas y aún el templo destruido? Haga de cuenta que tenemos en esta noche un paralelo, y es que al costado izquierdo tenemos las casas enmaderadas, muy bonitas cada una de las casas que están en esta noche, y por el otro lado tenemos el templo, que es esa morada donde queremos que el Espíritu Santo esté ahí en nosotros, y está quizás no en muy óptimas condiciones. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado quizás a ese punto? Por la pregunta que hacíamos al inicio: ¿una siesta espiritual o manos a la obra? ¿Y por qué lo llevo a este contexto en el profeta Ageo? Porque en estos primeros 15 versículos es impactante, y las palabras que ustedes acaban de leer ahí en la escritura, que ustedes lo han constatado con sus ojos, son claras. Al profeta les dice: definitivamente es el tiempo, y les hace la pregunta: ¿para vosotros de continuar así? Y es la pregunta que yo me hago inicialmente en esta noche, y la traslado a ustedes como iglesia. ¿Es tiempo aún de que continuemos en nuestras casas enmaderadas?
Y no lo lleve a que usted esté arreglando su casa muy bonita, allí donde usted vive con su familia, no. Llévelo a que usted esté preocupado por las situaciones personales y definitivamente el Señor ha pasado a un segundo plano. ¿Y qué pasa dentro de esta historia? Me llama mucho la atención porque los grandes analíticos de la Biblia hablan de que la situación que vivió el profeta Ageo es muy similar a la que vivió la iglesia de Sardis. ¿Qué le decía el Señor a la iglesia de Sardis allí en Apocalipsis? Ustedes ya todos han estudiado esa parte. ¿Qué les decía el Señor? El mensaje de la iglesia de Sardis era: no duermas más. En resumen, tengo que eres una iglesia esforzada, tengo que eres una iglesia que cumples tus tareas, que te esfuerzas, pero no duermas más. ¿Y por qué lo asocian de esta manera? Porque lo que estaba viviendo el profeta Ageo allí con el pueblo, con los judíos, era que muchos de ellos habían llegado exiliados después de una situación difícil, de estos 18 años luchando para la construcción del templo, y llegan a este punto y realmente la respuesta es: ellos seguían encargados de construir esas casas enmaderadas. Más adelante dentro del libro de Ageo encontramos cómo el Señor da esa revelación al profeta Ageo diciéndole: ya es el tiempo de que ellos no estén allá construyendo sus casas, sino que vengan y hagamos la construcción del templo. Yo les pregunto en esta noche algo, y para que usted lo medite junto conmigo, y es: ¿usted realmente ya ha tomado la decisión de construir un templo y una morada para que el Espíritu Santo llegue y more y pose y permanezca en usted? ¿O aún estamos esperando la alarma del despertador que nos llama una vez? Y no sé si le pasa, pero usted tenga 3, 4, 5, 6 alarmas en su celular porque no se logra despertar. Y el Señor en esta noche, el mensaje es que pueda que esa alarma sea la última que estamos esperando escuchar, iglesia. Y no es por alarmarlos, no, pero sí es para que tú y yo en esta noche pensemos que hemos durado ¿cuántos años? No sé si han sido más de 18, piénsalo ahí, en la construcción de ese templo, y que finalmente hoy el resultado es que pueda que no estemos a la altura de ese lugar que el Señor ha buscado en cada uno de nosotros. ¿Y por qué me gusta mucho esta historia? Porque si usted lee dentro de estos 2 capítulos, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Aquí en lo que acabamos de leer. Él les estaba dando toda la promesa, ¿cierto? Les decía: es para nosotros tiempo de habitar en vuestras casas, pues así ha dicho el Señor, meditad bien vuestros caminos. Y en esta noche usted se puede preguntar: pero las casas enmaderadas, dormir, ¿puede ser el último llamado? Pero más allá de eso que usted en este momento está pensando, es que esta situación que vivió el pueblo, no sé si le pasa, pero es muy similar a la que estamos viviendo hoy en día, y lo voy a hablar a nivel de iglesia de RIB. No sé si usted la ha pasado y usted ha hecho un alto en su camino y ha pensado cuántos años ha durado en RIB construyendo ese tiempo, y si hace un balance hoy, ¿cuáles son los resultados? No me responda. Pero si los resultados son similares a lo que vivió allí el profeta Ageo cuando dio esta palabra, seguro que hoy tenemos que tomar una decisión, iglesia, porque o es seguir en la siesta, o es tomar una decisión en esta noche. Y de pronto es una palabra que no es muy grata al oído. Muchas veces esperamos que la palabra sea, y me gustaba algo que decía el pastor Andrés el domingo, y muchas veces esperamos que la palabra sea, no estoy en contra de este personaje, antes me gustan mucho, esperamos mucho que la palabra sea mucho de Daniel Javid. ¿Sí lo han escuchado? Si no, búsquelo en internet cuando llegue a casa, no ahorita que estamos en el servicio. Pero muchas veces esperamos que esa palabra sea así, que nos anime, que sea una palabra que me diga: tú puedes, todo es posible. Y yo sé que en el Señor lo es igualmente, pero en esta noche la palabra quizás no es esa, sino la palabra es: no esperes más esos 18 años como lo esperó el pueblo. No esperes más, iglesia, ya el tiempo está cerca.
Y no sé si tú y yo hemos dimensionado esto, pero el tiempo cada vez es más cerca para cuando Él venga por segunda vez. ¿Y qué le vas a decir? Espérame un segundo, estoy arreglando acá como hacía el pueblo. Estoy aquí arreglando mis ganados, estoy acá arreglando mis parcelas. Sino que en esta noche, a través de la palabra, vamos a ver algunas características, algunos momentos, algunos componentes importantes que tú y yo debemos tener en cuenta para volver a reanimar esa llama y que esa alarma no se quede ahí pegada, sino que estemos activos, que estemos despiertos y entendamos que ya el tiempo es cerca. El Señor me tocaba mucho en eso anoche, que podía terminar este mensaje y no sé, logro entender de que este mensaje es el que debemos proclamar en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, y es que el tiempo ya está cerca, iglesia. Y no por los sucesos que den, porque sí, se vienen cumpliendo esta palabra, sino más porque vemos como día a día el Señor nos da una nueva oportunidad y nos dice: hijo, venga, no duerma más. Y durante este mes, el título el tema de este mes, nos debe llevar a tomar una decisión radical, iglesia. O seguimos durmiendo, o definitivamente asumimos como lo hizo el pueblo aquí y reconstruyó el templo. Para un dato curioso, después de haber esperado 18 años, la reconstrucción del templo se dio en 4 años, completa. ¿Y qué pasaba? No era fácil la tarea, porque ellos tenían una imagen del templo que habían creado allí para el rey Salomón, que viendo en su estructura era impresionante, hablándolo de la edificación. Y lo que hicieron ellos fue una tarea en conjunto. Y por eso en esta noche tú y yo estamos en este lugar, porque lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto para que al que quizás está un poquito dormido, o el que está ahí en esa siesta, tú y yo lo podamos contagiar de esa vida, de ese despertar en Cristo. Porque definitivamente tenemos que entender que como iglesia no podemos esperar a que cada uno haga su tarea por su lado. Muchas veces esperamos eso, siendo egoístas, y no pensamos en que el hermano que quizás está ahí en su siestica espiritual, seas tú o sea yo, necesita esa palabra de parte de Dios para que se activen todas esas fuerzas. ¿Qué pasa cuando te levantas en la mañana? Y más o menos algo hablaba Lili hace 8 días. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero? Si te acostaste tardísimo, ¿qué pasa? Al otro día necesitas madrugar. ¿Cómo amanece el cuerpo? En ocasiones cansado, ¿cierto? A menos de que te hayas acostado pues en una vigilia, en oración, ¿cierto? Donde el cuerpo, ¿qué pasa? No sé si lo has experimentado y es muy chévere. Para mí es difícil, debo aceptarlo. Pero cuando tienes ese tiempo en la noche o en la madrugada, las fuerzas son renovadas. Y es una realidad. Por eso cada mañana cuando te levantas y cuando tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, es una oportunidad para que tú y yo preguntemos: ¿qué tal estoy en ese termómetro de las fuerzas en el Señor? ¿Tú realmente cada día sí tienes una rutina para dar gracias a Dios? Era una pregunta que nos hacían hace poco. ¿O solamente nos levantamos y rutina diaria? Casas enmaderadas. O definitivamente ya tenemos una rutina donde nuestra prioridad es levantarnos y dar gracias a Dios y empezar el día, y que durante todo el día sea ese alimento y no sea... ¿Qué pasa cuando trabajas mucho durante el día y en la noche no puedes conciliar el sueño? Difícil, ¿no? Llega uno desesperado en ocasiones. Y eso mismo pasa en la vida espiritual. Muchas veces te encargas todo el día de trabajar en lo que realmente no agrada al Señor, en muchas cosas, en tus propias pasiones, en tus propios oficios, y llega la noche y es el momento de orar. ¿Y qué pasa con los ojos? Se cierran, ¿cierto? Y miren que, ¿por qué los quiero llevar a este contexto? Porque este pasaje en el profeta Ageo, muchos de los que estaban en el pueblo vivían esta misma situación. Habían pasado 3 antes de él: Nehemías, Zorobabel, todos intentando la misma tarea. Y ya decían: oye, otra vez no, mejor voy a seguir en mi casa de madera.
Y pueda que lo hayas intentado no sé cuántas veces. Pero definitivamente la palabra en esta noche, iglesia, para ti y para mí, es que debemos realmente despertar de esa siesta. No sé si tú lo quieras hacer. Tú digas, ay hermano, sí es tan fácil decir despertar de la siesta. Pero la única pregunta que te puede llevar a despertar en esta noche es, ¿cuánto tiempo has tardado construyendo todo ese templo para el Señor? ¿Y cuáles son los resultados del día de hoy? Si eso no te lleva a hacer un cambio, a tener una renovación, de pronto estamos perdiendo el tiempo en esta noche. Pero yo estoy seguro que esta palabra está llegando allí a tu corazón, y en casa vas a preguntarte, oye, sí, han pasado 25 años, 30 años, no sé cuántos sean, 5, 10. ¿Y cuáles son los resultados? Los que vemos hoy. Pero no te desanimes. Mira que el pueblo, hablábamos de que duró 18 años. Pueda que tú lleves más. Pero finalmente el resultado, ¿cuál fue? La reconstrucción de ese templo, la reconstrucción de esa morada, la reconstrucción de ese lugar donde se rendía tributo y se rendía gloria al Señor. Y en esta noche quiero hablarte rápidamente de 5 aspectos que debemos despertar para el Señor. Y me gusta mucho en esta noche que podamos compartir, porque todos son muy similares a los que veíamos de pronto el domingo, veíamos el miércoles pasado. Y lo primero en lo que debemos despertarnos para Dios es en el amor de Él. ¿Ustedes sí han pensado en eso? Despertarnos para el amor de Dios. ¿Lo ha pensado en algún momento? ¿Y por qué hay que hacerlo? Vamos allí a la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y esta palabra nos habla de cómo debemos despertar ese amor para el Señor. Usted va a decir, bueno, pero yo amo al Señor, yo vengo a su casa, cumplo con mis tareas. Pero si usted analiza este texto, piensa en la respuesta de que realmente si usted siente ese amor genuino para con nuestro Dios. Y dice la palabra, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ama al Señor tu Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vaya haciendo ahí, si trajo usted sus apuntes, vaya haciendo ahí como una lista de chequeo, una lista de revisión, y ponga amor con Dios. Y al frente usted va a poner ahí su calificación. ¿Y por qué me centro en este texto? Porque allí dentro de las promesas que se daban en Deuteronomio eran el cumplimiento de todos esos mandatos, y el resumen de la gran parte de ellos llega a este capítulo 6, versículo 5. Posterior a esto le había dicho, preséntate delante de mí con ofrenda, pero concluye aquí diciendo, ama al Señor tu Dios como con todo. Y la pregunta es, ¿cómo estamos en ese sueño de dar ese amor para con nuestro Dios? ¿Y en qué se refleja ese amor para con nuestro Señor? En lo que podemos reflejar a nuestro hermano, ¿cierto? En lo que damos a nuestro prójimo, en la sinceridad con la que nos llegamos delante de Él y reconocemos la necesidad que tenemos. Y dice que hay que despertarnos al amor de Dios, porque muchos quizás estamos dormidos hacia el mismo. Y la palabra allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37, dice que nos refuerza lo que dice en el Antiguo Testamento, porque usted de pronto va a pensar, hermano, sí, pero es que eso lo decía ya en la ley, y en la ley era, discúlpeme la expresión, era la cuchilla. Vea que no, aquí lo recuerda y lo refuerza y lo confirma en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículo 37. Y dice, ama al Señor tu Dios igual con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Por si le quedan dudas aún de que el cumplimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento es una realidad y debe serlo para su vida y para mi vida. Entonces en este primer punto dice que debemos despertarnos para el amor de Dios, y
me impacta mucho el tema de cuando reúne con todo. Y yo pensaba, Dios mío, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo, y seguía. Difícil, ¿cierto? Pero creo que cuando podemos ir en ese proceso de dar el todo por Él y para Él, es que comenzamos a entender la dimensión de que podemos despertar a una nueva realidad y despertar a una nueva visión. ¿Usted está conforme con la visión que usted tiene hoy de la vida suya en Cristo? Hágase esa pregunta. ¿O cuál es su visión más bien? Y mi visión, ¿cómo me veo en 5 años en el ministerio? ¿O cómo me veo 5 años en este lugar? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿O de pronto la alarma está para sonar en 5 años? Por eso este primer aspecto al que debemos despertar es al amor de Dios. Y dice que ese amor también se ve reflejado como lo encontramos allí en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 4, versículo número 20. Y dice que ese amor también se despierta cuando amamos a nuestro hermano. Y dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Perdón, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Haga ahí su siguiente ítem: amor para con mi hermano. Y va a poner al final ahí, no su calificación, sino su comentario. Después de esto, entramos en un punto que creo que es el más importante en esta noche, uno de los más importantes. Y es que debemos despertar a algo que para mi vida, y se lo quiero compartir en esta noche como testimonio, no para quizás alardear, sino para que usted igualmente se contagie de ello. Es que si tú y yo, es el siguiente punto, despertamos al estudio de la palabra. Cuando despertamos al estudio de la palabra, les puedo compartir que el Señor activa muchas cosas que estaban ahí quieticas. Dones, ministerios, proyectos. Y desafortunadamente muchos estábamos, porque lo voy a llevar a ese contexto, dormidos en el estudio de la palabra. Pero miren que lo importante de entender este punto es que cuando tú y yo estudiamos la palabra, realmente podemos comprender que aquí, en este libro precioso que el Señor nos ha dejado, podemos encontrar la diferencia entre estar dormidos y estar manos a la obra. Porque yo no te voy a decir que todas las situaciones que se vivieron a lo largo de la palabra fueron siempre que estuvieron activos. No. A lo largo de esta palabra se vivieron situaciones donde hasta los mismos discípulos dormían, y lo veíamos allí en las parábolas que se narran en los evangelios. ¿Qué pasó allí en la barca? Sin ir más lejos, una muy conocida. ¿Qué pasó? Dormían. ¿Y el Señor qué les dijo? Eso, algo. Perfecto. Yo pensé que ya se estaban quedando dormidos. Yo sé que están cansados en esta noche. Pero lo importante es que usted pueda pensar, ¿realmente sí se ha despertado en mí ese deseo de escudriñar la palabra? ¿De estudiarla? ¿O simplemente lo tengo como un libro más que leo, como un cómic, y pasan las hojas y solamente digo, oh, qué buena historia? Estudiarla, mira allí. Bienvenido en esta noche que nos acompañas, junto con la persona que estás. ¿Y por qué la importancia de estudiar la palabra? Dice allí la primera epístola del apóstol Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y es que en la parte B del versículo, y dice que esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas,
a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, lo que ustedes están haciendo en esta noche. La palabra en ese momento a los profetas eran los libros que se abrían, los rollos, y eran leídos a todos. En esta noche los rollos ya son más fáciles, o ya los tienes ahí digital, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Usted piensa que la palabra sí le trae luz a su vida, o definitivamente solo cuando lee de pronto los salmos, que son promesas, o los proverbios? Siempre, ¿cierto? Siempre hay luz a través de la palabra. Ese es el problema del por qué nos damos a la siesta. ¿Qué pasa cuando usted va a dormir? A menos de que usted sea una persona un poco diferente, usted duerme con la luz apagada, ¿cierto? Algunos que de pronto no les gusta duermen con la luz prendida, pero el 98%, puedo decirlo, duermen con la luz apagada. ¿Usted cree que ya estando usted acostumbrado a esa rutina y que lleguen y le pongan un reflector así en su cara ya cuando usted va a dormir, qué tal sería? Fastidioso, ¿cierto? Incómodo. Quizás no podría dormir, o por ratos. Pero definitivamente a esta analogía es la que quiero llevarlos en esta noche, porque en ese letargo espiritual que quizás estamos en ocasiones, y llega esa luz de la palabra y escuchamos los sermones domingo, miércoles, mejor dicho, las transmisiones los días jueves en la oración, ¿y qué pasa? Seguimos con nuestros ojos así como entreabiertos a esa palabra que ha sido y es dada para con cada uno de nosotros. Y por eso en esta noche el testimonio es que Dios me ha permitido tener unos tiempos de poder entrar un poquito más a estudiar su palabra, y he logrado entender que muchos de los problemas que vivimos a diario se dan de manera casi igual a los que vivieron personajes de la Biblia. Maneras en cómo resolver conflictos. Muchas veces, ¿qué esperamos en la resolución de conflictos? ¿Ir a dónde? Yo no estoy diciendo que es malo, ¿no? Aclaro. La ayuda profesional es necesaria. Pero muchas veces el problema con el psicólogo, pero el psicólogo mayor ya te dejó la palabra aquí. Y lo digo para quienes tenemos la bendición de poder tener hijos pequeños en la crianza. Entonces, iglesia, en esta noche, haga ahí su segundo punto, por favor. Despertarnos al estudio de la palabra. Y dice aquí que debemos anhelar el estudio de la palabra, y tome nota de estas citas, por favor. Salmos 119, 20. Dentro del mismo Salmos 119, 40. Y el versículo 131, usted en su casa los va a meditar. Todo esto le habla de cómo usted despertar ese anhelo por leer la palabra. 119, 20, versículo 20, versículo 40 y versículo 131 del mismo capítulo 119. Y me gustaba mucho esta frase que salía anoche y escribía y decía que la palabra de Dios debe ser nuestro anhelo en todo, y lo ponía en mayúscula, en todo tiempo. También me ha pasado que cuando las cosas no están muy bien, esa pasión quizás por estudiarla no es la misma. Pero aquí podía entender a lo largo de estos versículos que les estoy dando, que la palabra realmente es la que transforma. Si usted tiene la oportunidad, lea todo el capítulo 119 de Salmos, le va a tomar un buen tiempo. No sé si alguna vez ha hecho ese ejercicio, pero si no lo ha hecho, léalo, porque ahí le dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No lámpara a usted, no, ojo, es a mis pies tu palabra. Le dice los beneficios de que usted y yo podamos escudriñar esa palabra. Entonces lo invito para que en casa usted tome el tiempo, igualmente lo pueda leer. Tercero, siga haciendo ahí su lista. Despertarnos a algo que, ay Dios mío, esto sí es el punto más álgido. Tenemos que despertarnos a orar. ¿A cuánto les gusta orar? Orar fácil, ¿cierto? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es orar? En ocasiones es difícil, ¿cierto? Pero a través de la palabra puedo entender ¿qué hacía el Señor cada vez que iba a tomar una decisión importante?
se apartaba, ¿cierto? Y no iba quizás al cuarto con televisor, lo prendía y comenzaba a ver las predicaciones, sino se apartaba, iba al monte en secreto a orar. Le pregunto, esta pregunta yo creo que ya se la han hecho desde este lugar varias veces. ¿Usted realmente sí tiene dedicado un espacio para ir a buscar esa respuesta de parte de Dios? ¿O es donde le caiga? Si usted no despierta desde este mismo instante, desde hoy, y vaya pensándolo si no lo tiene, si no tiene en su casa o en su lugar, llámele apartamento, casa, penthouse y demás, el espacio para ir a buscar de Dios en oración, sepárelo. No es lo mismo que usted busque al Señor en un lugar apartado de todas las, quizás de todo el ruido, de las posibles distracciones, a que usted realmente pueda dedicar un tiempo, un lugar y un momento en específico para ir a buscarle. Y por eso tenemos que despertar en ello, porque somos inconstantes, debemos reconocerlo en esta noche. Muchas veces se prende la llama y ¿qué pasa? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La otra semana, lunes, miércoles, sábado. ¿No le ha pasado? Pero mire que la palabra, me gusta mucho la parábola que se cita allí en el Evangelio de San Lucas capítulo 18, porque la invitación que hacía el Señor a sus discípulos era que ellos debían de orar en todo tiempo. Volvemos a lo mismo, sin desmayar. Imagínense eso. Imagínense los 12 que le seguían y por ahí alguno que fuese como flojito, que los hubo y que no le seguían el ritmo de lo que el Señor llevaba en su rutina, en su día a día. Pero la invitación que hace dentro de esta parábola, allí en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, 1 al 9, es que ellos debían orar en todo tiempo sin desmayar. Y en esta noche, usted y yo como seguidores de Cristo que hemos asumido este compromiso, esta debe ser un pilar en nuestro tiempo de búsqueda, la oración. ¿Cuántos oran 3 días a la semana? Levante la mano, eso sí le voy a pedir el favor. ¿Cuántos oran más de 3 días a la semana? ¿Cuántos oran más de 5 días a la semana? La estadística dice que de los 20 y algo que estamos acá reunidos, el 60% ora más de 3 días. El 20% ora más de 5 días. Y el otro porcentaje probablemente no ora. O le dio pena levantar la mano. Pero pienso que, como lo hablábamos al inicio y lo veíamos en la historia del profeta Ageo, pueda que le hayan pasado 18 años y usted hasta ahora esté en este momento llegando al punto de que usted puede orar los 7 días de la semana. Qué bendición, ¿cierto? Pero si usted evalúa y ya le pasaron los 18 años y usted no está ni en el 60 ni en el 20%, preocúpese. Porque es uno de los puntos a los que debemos despertar, y es a la oración. Y quiero cerrar con un punto que a veces no nos gusta mucho, y me quiero quedar con ese. Con 2. Debemos despertarnos en nuestras ofrendas y diezmos. Ya tema difícil. Y quiero que pensemos en algo, y es que este es el mandamiento donde el Señor nos llama a ofrecer de lo mejor que nos ha dado. ¿Y qué pasaba allí en el tiempo del Señor cuando los ricos iban a la ofrenda? Daban en ocasiones de lo que les sobraba, ¿cierto? Pero ¿por qué tenemos que despertar nosotros a la ofrenda? Porque hemos venido entrando en esa dimensión de entender que cuando damos, como veíamos en la meditación de esta noche en el tiempo de la ofrenda, cuando das como lo hizo allí Abel,
la ofrenda con honestidad. Piensa en eso en esta noche. O todavía de pronto estás en la siesta espiritual de no querer ofrendar y diezmar. O no has entendido la bendición que trae hacerlo. Y les comparto que esta palabra primero toca a este servidor. Y que realmente usted va a decir, hey hermano, pero ¿para qué voy a despertar en eso si finalmente lo que escuchábamos el domingo en la predicación? Finalmente el pastor, ¿para qué? El pastor con su camioneta, sus casas. Pero a través de la enseñanza de la palabra entendemos que esto es un mandato de parte de Dios, de obediencia. Por eso tú y yo debemos despertar a que al momento en que nos disponemos a ofrendar y a diezmar, realmente no se apague la alarma. No sé si te ha pasado, estás sentado y como que la silla no despega, cuando tienes que venir abajo, deposita los diezmos y las ofrendas. Y no porque realmente no lo puedas hacer, sino porque de pronto no hemos entendido la bendición que trae hacerlo. ¿Qué bendición trae? Listo. La respuesta a eso trae muchas, pero la principal que te trae es que el Señor derrama de todo lo que estás esperando en tu corazón. Y tú no das solamente para que el Señor te bendiga. ¿Qué bendiciones trae? Dice la palabra que trae los diezmos y las ofrendas al alfolí y habrá abundancia en tu casa. Y Él abrirá la puerta de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra. Entonces, cuando tú y yo entendemos ese propósito de traer los diezmos y las ofrendas, no lo hacemos solamente para recibir bendición. Y eso es lo que estoy seguro de que en RIB es el mensaje que se nos ha inculcado. Y es que tú y yo no traemos los diezmos y las ofrendas esperando que el Señor mañana pague la deuda. Que eso viene a través de la obediencia, el Señor lo hace por su misericordia. Pero tú y yo hoy traemos los diezmos y las ofrendas hasta este lugar en cumplimiento, en obediencia a esa palabra que el Señor ha dejado. Y último, el que más nos gusta. Tú y yo debemos despertar a la predicación del Evangelio. Y yo creo que de pronto el reloj se nos quedó un poquito pegado ahí, como en la mañana a veces cuando el reloj 6 a.m. y no podemos, el sueño no nos da. Pero ahí es el momento para que tú y yo pensemos en esta historia que veíamos a través de la palabra del profeta Ageo. Y pueda que muchos de los que les hemos predicado estén cansados, o pueda que el Señor ya los haya encontrado, pero tú y yo tenemos una tarea importante de despertar en la predicación del Evangelio. Y es porque cada día este mundo necesita más de esa palabra. Mira que no es tanto que le lleves, que eso tú y yo lo tenemos claro, y no es tanto que vayamos y llevemos una religión, sino que llevemos realmente una palabra de amor, que es la que el Señor nos enseñó. No es tanto ir a ganar de que tengas 5,000, gloria a Dios si llegan, pero que esos 5,000 realmente hayan entendido la dimensión de conocer un Dios verdadero. Y en esa visión que nuestra pastora nos ha transmitido, es que tú y yo debemos unirnos. ¿Unirnos en qué? En que si no despertamos a la predicación del Evangelio, a la oración, a ser obedientes en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y al amor de Dios, realmente pueda que estemos en el proceso, pero no esperes a que te pasen los 18 años como pasó aquí con el pueblo. Tuvo que esperar todo ese tiempo para la misma decisión que fue construir el templo. Y que en esta noche pienses que realmente, ¿qué has construido? ¿Cómo va ese templo para el Señor, para que Él entre y habite? Si lo que de pronto hemos construido es ahí con algunos remienditos, o la edificación está fortalecida por esas columnas, es la invitación en esta noche para que tú y yo podamos pensar, meditar. Y te invito a que inclines ahí tu rostro por un momento.
Y esta noche es una nueva oportunidad, iglesia. Una nueva oportunidad para que tú y yo podamos pensar y traer a memoria cuánta necesidad hay en nuestras vidas de realmente despertar y tomar nuestras armas y ir allí por los que necesitan escuchar ese mensaje. Señor, yo en esta noche te agradezco, Padre, porque sé que tu pueblo, Dios, ha estado receptivo a esta palabra y esta palabra llega allí a sus corazones. Pensamos quizás muchas cosas, Señor, al escuchar todo lo registrado allí en tu palabra, Señor, durante tanto tiempo. Podemos llegar a pensar que aún, Señor, hemos perdido el tiempo, porque los resultados que vemos, Señor, no son los mejores, o pueda que sí, pero en esta noche tú eres un Dios de nuevas oportunidades y yo lo creo de esta manera, Señor. Y ves en nuestro corazón el anhelo, Señor, que tenemos en este camino, ir en pos de ti y buscarte, Señor, y poder despertar, oh Dios, todo ello que hemos podido aprender en esta noche y poder entender, Señor, que esa gran comisión a la cual nos has enviado, Señor, es lo que debemos ir allí, Señor, a llevar tu palabra, oh Jesús de Nazaret. Pero para ello tú nos demandas ese amor que viene de parte tuya para con nuestro hermano, esa obediencia, Señor. Y por eso yo te pido que en esta noche tú traigas sobre cada una de las personas que están en este lugar un despertar, oh Dios, espiritual y en mi vida, oh Dios. Las personas allí que están en las redes sociales igualmente, Señor. El que está quizás durante ese tiempo allí en su casa, Señor, preocupado por las situaciones que se viven a diario. Permítenos realmente tomar una decisión, Señor, y pararnos en la brecha, como nos enseña tu palabra, y decirte, Señor, heme aquí, Jesús. Yo sé que en esta noche, oh Dios, tú estás ahí en cada corazón, oh Dios, trayendo a memoria esas situaciones que tenemos, Señor, que despertar. Y te doy gracias, Padre, en esta noche, porque sé que esta palabra es para cambio, esta palabra es para renovar, oh Dios. Esta palabra es realmente, Señor, la que queremos que transforme nuestras vidas y nos permita tener un nuevo compromiso día a día contigo, Jesús. Yo te doy gracias en esta noche, Padre. Gracias, Dios. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado y abre mis ojos. Yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado.
entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las tinieblas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Señor Padre, te damos gracias, Dios, por este momento de poder compartir, Dios, en tu casa, de tu presencia, Dios. Padre, en este momento robamos de este lugar, mas no de tu presencia. Te pedimos, Cristo bendito, que seas tú enviando ángeles, Dios, alrededor de nuestras vidas, Señor, llevándonos con bien hacia nuestros hogares, Papito Dios. Padre, te pedimos, Dios, que tu unción y tu presencia y tu espíritu, Señor, sea siempre con nosotros, Padre. Señor, y te damos gracias por este momento, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y los esperamos el día domingo con la paz de Cristo por la calle de Bogotá.